Bueno, muy buenas familia. Doy la bienvenida a una nueva entrevista de este podcast de La realidad del emprendedor. Hoy tengo el gusto y el placer de contar con Laura Gabriel Lop. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. No te he preguntado y quería hacerlo y se me ha olvidado antes de empezar a grabar si prefieres que te llamen Laura Gabriel, Laura Secas, Laura, Gabriel es Laura, mi ¿no? Sin más. apellido. Vale, Mm, vale. mm. Ok. Bueno, pues como casi siempre, bueno, siempre, la entrevista la vamos a dividir un poquito en dos partes, que lo comentaba la Laura. Primero vamos a hacer una parte más de conocerla ella como persona y después entramos más en profundidad y en materia con el tema de su trabajo. No voy a hacer una presentación al uso de Laura es una profesional que lleva tantos años y tal, porque lo vamos a descubrir en la propia entrevista. Sí que quiero decir que la conozco a través del bueno del maldito cerdo estratega. Un poco fue el contacto ahí, la conexión por la cual estamos un poquito hoy aquí y bueno, pues me apeteció y ella aceptó alegremente el participar del podcast. Y aquí estamos. Así que vamos a arrancar con la parte, como te decía, más personal, Laura, si te parece. Ujú. Me he estado fumando bien a gusto toda tu web, todo lo que pones, el quién soy, tus servicios, para entender bien toda tu historia. Y antes fuiste gerente en una multinacional farmacéutica, ¿no? Entonces, la pregunta no es tanto, oye, pues, ¿y cómo te dio por ahí, no? Luego iremos a cómo fue el momento de salir de ella, ¿no? La pregunta ahora, para conocerte más como persona, es, em, ¿cómo eras tú de pequeña y cómo ha sido tu historia de vida? Quiere decir, por tus padres, tus estudios, tus inquietudes o lo que sea, para que digamos que en tu vida llegara el punto de verte en un puesto de trabajo como es el de la multinacional. Pues esta pregunta es fácil, porque me compré el pack Felicidad, Omar. Ujú, Yo era la niña buena. Entonces, yo me compré el pack Felicidad, niña buena. ujú, Entonces, pack Felicidad, niña buena significa que yo era responsable, yo era estudiosa, yo hacía lo que se esperaba de mí, era complaciente, no me metía en muchos líos. Algo, tenía un punto de rebeldía adolescente y tal, pero vamos, que era una niña que hacía lo que se esperaba de mí. Y con esa premisa hice mi carrera profesional. ujú, Estudié una carrera donde quedé muy bien colocada y de ahí pues me metí en multinacional porque es lo que había que hacer, porque ese era el pack. Tienes que entrar en una multinacional, entré en consultoría, tienes que entrar en consultoría, aprender mucho, trabajar miles de horas, da igual que no tengas vida privada y que no importa, y de ahí vas a dar un salto a un sitio donde te van a pagar más y donde vas a tener más responsabilidades y donde vas a seguir creciendo. Pues yo hice lo que había que hacer, hice el ujú. caminito. Me suena. Desde Me suena. de la consultoría sí que tuve mis tropiezos porque viví un despido, que eso para mi ego y para mí como niña buena fue como, he fallado, ¿no? Qué horror. Y lo viví mucho más como un fracaso externo que no me preocupé mucho de cómo me sentía yo, sino de cómo me estaban viendo los demás. Para mí fue muy duro en ese sentido. Decepcionar a la familia, decepcionar al entorno, a la niña buena que la echen del trabajo, no encajaba, ¿no? Ujú, Pero bueno, me remonté rápido, entonces entré en la farmacéutica, ¿no? Y los primeros años lo pasé muy mal, porque era como, ¿qué hago aquí? Pero claro, es una súper multinacional y pagan muy bien y se puede hacer carrera y puedo promocionar, pero muchas veces, el primer año me acuerdo que yo tenía una compañera que si no hubiera sido por ella, yo me hubiera ido. Porque claro, de repente entré en un sitio donde me veía con mi jefe en un bar o en un hotel. Y me decían, ala, esta es tu zona, esto es tu portfolio de producto y ala, vete a ver médicos. Y no veía a mis compañeros, no tenía una oficina, daba vueltas por sitios. Me tocó además una zona poco glamurosa, para que me entiendas. ujú, Entonces iba a zonas donde no era mi sitio habitual estar. Y era muy incómodo, muy incómodo. Pero bueno, pues la niña buena no se va a ir de una multinacional farmacéutica. Y seguí. Entonces, bueno. Pasó la primera cosa grave, que es que me estuve a punto de morir ujú. en el Eso te lo 2000. pregunto luego, ¿eh? No me entres ahí. No entro ahí. Y pues eso, seguí con el pack felicidad hasta que el pack felicidad ya no era felicidad, Omar. Solo Ya. era un pack. Si me suena, yo también compré un poco ese. Bueno, es que lo compremos, es que nos empujan a ello, ¿no? Quería Bueno, te lo preguntarte, inculcan, ¿no? Te lo ponen ahí en bandeja y tú te lo quedas y no lo antes de planteas. agregar nada, digamos, de mi propia experiencia personal, quería preguntarte si ese condicionamiento o empuje
en tu caso fue más, digamos, por vamos a llamarlo, la sociedad, tus amistades y lo que veías, o muy directamente por tus padres, Muy de casa. muy Mi de padre casa. tenía muy claro, piensa que somos cuatro hermanos y las Mm, cuatro hemos estudiado lo mismo. ya. Mi padre tenía muy claro que o tenías una vocación como muy desarrollada, tipo arquitecta, médico, ingeniera, o Mm, tenías que hacer ADE, porque luego te abría la vida y lo tenía como muy claro y teníamos que hacer cosas, y además nos lo decían, de chico. No se podía buah, hacer carreras de niña. Pero mi padre lo tenía como muy dividido en su mente, que mm, había carreras de chica y de chico, y no podíamos hacer una carrera de chica. mm. Era como una premisa muy clara en mi casa, entonces, pues ahí, pues sí, Sí, no, ese condicionamiento hacia el pack de lo que se supone que hay que hacer en la vida, pues obviamente, pues todos en mayor o menor medida hemos pasado por ahí. Yo sí que me considero un rebelde sin causa, siempre lo fui. O sea, mi madre, en mi casa fue mi casa, pero en mi madre sobre todo, ¿no? Pero yo siempre fui el de estudia una ingeniería porque tú tienes coco para ello y algo con mm, salida, no sé qué. No, no, yo diseño, yo los ordenadores, a mí déjame en paz. Y me fui a Inglaterra y en cuanto pude me fui a Madrid y luego no que me fui de casa, no, pero salí del núcleo. Mis padres querían, estudia una carrera, encuentra aquí trabajo en una empresa como que tal, cómprate una casa aquí al lado nuestra. Y es como de, no, perdona, pero no. Luego sí que es verdad que la vida sigue, ¿no? Y al final, pues oye, pues siempre hay como unas pautas, hay, ¿no? Que es casarte, tener hijos, si quieres o si puedes o si no, la casa, tener una casa propia, lo más grande posible, mejor, todas estas cosas. Hay cosas que sí, que no me he revelado tanto, digamos, ¿no? Pero en la parte profesional siempre, mi madre siempre lo ha pasado muy mal conmigo porque he hecho lo que más en los cojones como debía ser, aunque te reconozco que en esta parte de la vida ella a veces sí me dice, no, es que más me hace gracia, me dice, yo siempre te dejé hacer lo que quisiste. Y dijiste, hombre, como porque qué no me ibas a dar una remedio. pistola a la cabeza, antes no me ibas a esposar al radiador. Pero esto me lo dices ahora, tú en tu momento, la madre que me parió, como me condicionabas. Pero bueno. Me hablabas, Laura, y es que justo es la segunda pregunta que te quería hacer, ¿vale? Porque también lo vi en tu web, directamente pones en tu web, he experimentado, ¿no? Obviamente hablas muchos de los bloqueos que nos paralizan y todo esto, y tú decías, he experimentado todos estos bloqueos antes que tú, uno de ellos casi me llevó a morirme 2 veces. ¿Qué bloqueo era ese y qué es lo que ocurrió exactamente? Pues yo, a ver, el primero no me di cuenta de lo que me estaba pasando. El primero fue, yo estaba en una multinacional farmacéutica rodeada de médicos, tuve una complicación en el parto, ¿vale? Y casi me muero, que en realidad no era del parto, ¿eh? Es que estaba teniendo una apendicitis a la vez que el parto, que no Bueno, vieron, ¿vale? Entonces, bueno, pues fue una mala, en ese momento yo, pues una mala suerte, una casualidad, cosas que pasan, ¿vale? No vi más allá, ¿no? ¿mm? Pero ya cuando ya había empezado a emprender y a consecuencia de esto tuve una segunda complicación y fue muy grave también y me estuve a punto de morir en el hospital. Pero a punto de morir, cuando lo digo, me ha costado mucho poder pronunciarlo así, ¿Mm? porque fue literal. No es una exageración de, uy, casi me... No, no, es que me vino de horas y esto me lo han dicho muchos médicos, ¿no? Y el bloqueo que yo tenía era ese, el dejar de gustar para hacer lo que yo quería hacer. Me, su- y salirme del carril me suponía un conflicto interno muy bestia, muy, muy bestia. Pero la vida me estaba diciendo, es que no puedes seguir así. Y si tú no te das cuenta, aunque te estamos dando otras señales más light, te ¿Mm? lo vamos a poner que no puedas no verlo. Entonces, como que te marca mucho estar en ese punto. Es que tengo dos niños pequeños y casi me he muerto. Eso te marca, aunque no quieras. O sea Entonces, que ese fue el aviso heavy ya del cuerpo del estás yendo en la dirección contraria y esto te está generando un estrés interno y un algo que... total. Y además es que la segunda vez aún me enfadé más porque era como, yo ya he dejado mi trabajo en la multinacional. Ya me he puesto a ayudar a los demás, ya estoy emprendiendo. ¿Por qué me pasa esto? Porque lo estoy haciendo desde un lugar equivocado. Desde el miedo, de no me vas, otra vez desde el reconocimiento, y si no me sale, y si no gano miles de millones de euros y soy súper famosa y la gente que va a pensar que deja una cosa para hacer esto que no me funciona, ¿no? Entonces todo ese condicionamiento vino conmigo. Yo me fui de un sitio, pero no, mi sistema no se fue de esas creencias. Eso es lo que me llevó esa segunda vez, a salir del sistema de creencias, ¿no? A Ujú. ver que haciéndolo así no iba a ir a ninguna parte.
Entonces es como, externamente lo estás haciendo todo bien, pero internamente ese es el bloqueo. Mm. Me veo muy identificado en el sentido de, vamos gente dice, "No, a mí no me importa lo que digan los demás", y es como hoy en día casi todo el mundo, ¿no? Yo lo reconozco, a mí me importa lo que digan los demás. Es mi proceso. Todavía no he llegado al punto en el que no me importe. Lo digo abiertamente y no pasa nada. Obviamente me importan más de personas más cercanas o que más quiero que de otras. Pero muchas veces veo como, no lo sé, me da sensación como mucha impostura en la obligatoriedad de decir, no, claro, sí, no, el hate no me importa. O ya no solo las críticas, ¿no? Sino lo que dices tú, lo que esperan los demás de ti, tus padres, tus amistades que te conocen de toda la vida, tu pareja, Pero incluso, Marc, los hijos. fíjate, es lo que esperas tú de ti en realidad, ¿eh? Mm, En realidad, en el fondo es lo que tú esperas de ti. ¿Por qué? Porque estamos muy condicionados a nivel inconsciente. Y no hacer lo que los demás esperan te echa del grupo, te mm, echa de la manada. Y eso implica que te mueras, porque si te echaban de la cueva y mm. te dejaban solo a la intemperie, te morías. Entonces, no es tan banal como decir no me importa lo que digan los demás, es que hay que hacer un proceso. Claro. Ese miedo a fallarles, que pueda desembocar en consecuencias de ya no me acepten, ya no me quieran, me excluyan, está entrelazado, como dices tú, como con instintos primarios nuestros como seres Sí, humanos de lo que es la manada y la necesidad de vivir en grupo, ¿no? Para no estar aislado y por tanto morir. Ok, ok. Pues es que luego no quiero yo meterme porque enseguida me estoy de mis cosas y luego quiero yo hacer un pequeño ejercicio contigo, que no te lo he dicho, como una especie de mini sesión dentro de la entrevista. Porque yo estoy genial. bloqueado de cojones, quiero decir, o sea, yo sé estoy en mi proceso, pero consciente de mis mierdas, ¿no? A la vez. Entonces, luego te diré, pero vamos ahora a Venga. ahondar más en la parte profesional, ¿no? Mm. Eh, por arrancar, sé que es típico, pero te quiero preguntar porque me interesa. ¿Cómo viviste, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso interno para llegar a ese punto de inflexión en el que dices, hasta aquí hemos llegado? Quiero decir, tú me has hablado de, oye, es que me pasó esto y un tema ya de salud, pero no sé, o sea, más allá de ese punto, previamente, ¿cómo lo vivías tú? ¿Cómo fue esa lucha interna? Mira, al principio lo que me empezó a pasar es que a mucha gente le pasa, pero la gente no sabe identificarlo, ¿vale? Se le llama despertar espiritual. Y es un nombre muy hierbas y no me gusta usarlo porque te aleja de la gente, pero en realidad lo que no lo buscas. Es que no lo buscas, es que te llega, ¿vale? ¿Y qué significa? Que las cosas que antes te gustaban, que antes te satisfacían o que antes te parecían bien, ya no. Y eso es súper incómodo más. Porque de repente amistades de toda la vida que te han caído siempre bien, ya no. No es que no te caigan bien, es que vas a cenar, o yo me pasaba, ¿no? Me iba a cenar con amigas y volvía a casa con una rayada porque me había pasado la mitad de la cena mordiéndome la lengua. ¿Por qué? Porque si digo lo que pienso, tenemos un pique, porque ellas no están en el mismo punto que yo. Si yo empiezo a decir que ya no me interesa hablar de la boda de no sé quién o del vestido que se ha puesto no sé cuál y que quiero hablar de lo que me preocupa no sé qué, ya no coincido con ellas. Entonces me empiezo a sentir rara. Yo me empiezo a sentir aislada, me empiezo a sentir que no pertenezco. Y lucho contra esa incomodidad, intento adaptarme, intento hacer lo que ellas hacen, pero cada vez es más incómodo, porque cada vez yo me voy alejando más. Empiezo a ver otras cosas, otras, y ellas no. Y mi familia lo mismo. Entonces es como tú empiezas a tener otras inquietudes, ¿no? Es como si de repente siempre te gusta el fútbol y ya te empieza a gustar el básquet. Todos tus amigos quedan para ver el fútbol y todos hablan de fútbol y todos se saben la alineación y todos compran el periódico del fútbol y tú ahora te gusta el básquet y ya no lo puedes evitar, ya no te gusta el fútbol. No es que no quieras, es que ya no te gusta. Entonces te empiezas como a alejar y son cosas como sutiles. Pero entonces te empiezas a sentir muy incómoda, entonces me empiezo a sentir muy sola, sobre todo me coincidió con la maternidad. Mi manera de educar o de maternar no era la misma que la de mis amigas. O la manera de ver los procesos no era el mismo. Yo no quería pasar por cesáreas programadas, o a mí me apetecía dar el pecho y a mis amigas no. Y empiezas a darte cuenta que pues empiezan a haber roces, Mm, porque ellas no están cómodas contigo y tú no estás cómoda con ellas, pero son tus amigas y tampoco te quieres ir porque te vas a quedar sola. Y en el trabajo te empieza a pasar lo mismo. Cosas que antes las veías lógicas, normales, sota, caballo, rey, y las hacías sin planteártelas, y te empiezan a chirriar.
Y te las empiezas a plantear y te las empiezas a cuestionar y dices, si yo era más feliz cuando no me cuestionaba todo esto, cuando me gustaba el fútbol. Ya. Es que ya no me gusta, es que ahora me he dado, es como, ¿verdad? Que cuando ves una mancha no puedes no verla. Tú estás en tu casa tranquilamente, tienes una alfombra muy tal. La alfombra está ahí. De repente ves una mancha y ya solo ves la mancha de la alfombra. No puedes hacer ver que no la has visto. Pues Mm, eso es lo que te pasa. Eso es lo que mm, me pasó. Empecé a ver cosas que ya no podía hacer ver que no veía. Y me empezaron a preocupar cosas que ya no podían no preocuparme. Porque me empecé a preocupar por una vida más sin tóxicos, una vida más saludable. Empecé a usar, pues eso, otro tipo de productos. Dejé de comprar cosas que antes compraba alegremente y normalmente y ya no. Empecé a querer comer diferente, me empecé a cuidar de otra manera, priorizar el descanso, ya no me interesaba tanto beber ni salir de farra, mm. ¿sabes? Yo era una fiestera y todo el día, pues mi grupo social era quedemos para tomar copas y salir hasta reventar y ya no me apetece hacer eso. Eso es lo que me empezó a pasar, así más sutil. Y en el trabajo me empezaron a pasar cosas igual. Cosas que antes me decían, haz esto, yo lo hacía. De repente llegaba un jefe, me decía, haz esto y decía, no". Entonces tenía como unos enganchadas que no había tenido nunca. Y además mi imagen de niña buena se resentía porque era como Laura nunca ha puesto problemas porque ahora se ha vuelto tan conflictiva. Porque ahora no acata. Y eso me trajo muchos roces con muchos jefes, con muchos departamentos, con muchas, ¿no? Entonces ahí empieza a haber mucha fricción todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y empiezas a ver que vas tensando cuerdas y vas tensando cuerdas, pero no haces nada y se van, ¿sabes? Ahí va. Hasta que la tensión llega a un punto que es como muy, ¿sabes? Qué rabia me ha dado siempre esa sensación, de lo que has explicado ahora lo último, de decir que tú cambias y es para bien, y aunque fuera para mal, pero es normalmente para bien, porque es tu decisión, tu evolución, tu vida, y los demás, pueden ser tu familia, amistades, entorno del trabajo, esa me da mucha rabia. Ese, uy, oye, has cambiado, ¿qué te pasa? Estás rara. Tú antes no eras así, ¿eh? Esa especie como de, como ya no es la versión que a mí me gustaba y me encajaba, ahora ya no me... Y ¿Sabes me da por mucha qué? rabia porque, joder, puedes empatizar con que a lo mejor tengo libertad para cambiar de opinión o de gustos o de inquietudes y que si Pero ¿sabes realmente qué me pasa, quieres Omar? como amigo o como persona de la familia, deberías de intentar comprenderme. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nos pasa esto y cuando empezamos a hacer esa evolución y tú empiezas a cambiar cosas, estás incomodando a los otros mucho. Mm, En realidad, todo lo que pasa en tu vida te va de ti. Y lo que tienes alrededor te hace de espejo o te hace de eso, de cosas que te reflejan, ¿no? Si Laura se está empezando a cuidar y yo sigo bebiendo copas, me incomoda. mm, Ya no me está validando. Entonces, no quiero a alguien al lado que me haga ver 100%. que es, ¿sabes? Pero no es una cosa que hagan contra ti, es que en el fondo es otra vez un instinto de protección. Mm, Estás acabando con mi estilo de vida, no lo hagas. Si toda la vida hemos quedado para tomar chuletón, copas y irnos de farra, ¿por qué me vienes a cambiar ahora el paso? No me amenaces mi estilo de vida. mm. Entonces, es mucho más profundo que no te entiendan o que no empaticen. Es que tú les estás amenazando sin darte cuenta, no lo haces queriendo. Ya, ya. Insisto, tú no lo has buscado y tú no lo haces queriendo y de hecho querrías no hacerlo. Y muchas noches te vas a casa llorando por haberlo hecho, por no haberte podido aguantar y haber soltado una cosa que sabes que a la otra persona le ha hecho daño, pero no podías aguantarte más y no querías haberlo dicho. Y luego te vas a casa, yo me iba a casa rayadísima. Me tenía que haber callado, es que no me costaba nada aguantarme, pero por otro lado es como que no puedo más de hacer ver que todo esto me parece bien, es que no me parece bien, ¿sabes? Mm. Que al final es un tú, o tú o los demás. Es decir, si hay que escoger, porque ¿cuál es la alternativa? Seguir tragándotelo, seguir siendo como ya no te sientes. También he empatizado mucho con lo que decías de las amistades y de todo esto. Y ya no en particular, sino en general, creo que es complicado mantener las amistades de desde pequeños. Porque claro, de la infancia a la adolescencia te unían unas cosas que tú 20 30 años después no tienes nada que ver con... No, con esa persona me refiero, contigo mismo, la persona que eras entonces. Y a veces pasa, ¿no? Yo que he vivido en muchas ciudades, cuando vuelvo a Valladolid, quedo con alguna amistad y lo que decías tú, me siento raro porque hablamos de temas que digo, a mí esto no me interesa. Y me duele
porque digo, te quiero muchísimo, tengo una amistad de 30 Sí. años, pero digo, es que ya no conectamos porque no tenemos las mismas inquietudes ni intereses y al final, que dices tú, acabas un poco pues adaptándote, ah, pues sí, pues cuéntame, pues esto, y es de, "Jo, pero no, ya no estás en mi onda, ¿qué vamos a quedar para recordar borracheras de cuando teníamos 16 años? Se acabas quedando para hacer batallitas y lo puedes hacer una vez al año o dos con gente que te une un cariño y que no la quieres perder, pero en realidad ya no tienes esa profundidad que tenía. Claro. Y eso da mucho miedo porque de repente es como si con mis amigas o mis amigos ya no tengo esta profundidad, todavía no he encontrado a mi nueva gente y vives un momento de limbo donde Mm, estás muy sola. Yo mm, me sentía muy sola. mm, Entonces ahí es donde entran dudas de tengo que volver a ser quien era mm. para no estar sola. ¿No? Y lo del malo conocido no es un Sí, sí, sí. refrán porque sí, es que te entra esa inquietud, ese vacío que tienes hasta que se vuelve a llenar. Luego yo tuve la gran... Siempre pasa. Como hice espacio, apareció gente nueva que Mm, resonaba conmigo, con la que me lo paso muy bien, con la que me encanta compartir, con la que vemos la vida de otra manera. Y llega esa gente, pero tienes que permitir que llegue. sí, Porque como totalmente. tenemos esta necesidad de apego, Mm, nos soltamos. Es como cuando tienes la casa llena, no puedes meter ropa nueva en un armario que está petado. Tienes que mm, sacar lo que ya no te pones. Es lo mismo. mm. También te digo que aparecen. Pero cuesta, y yo creo que yo he tenido mucho tiempo, mucha más suerte, que decir, en el sentido de estar en los mundos del emprendimiento online y también del desarrollo personal y estas cosas por internet, ha facilitado mucho que a mi vida también hayan llegado personas en esa onda y con esas inquietudes. Pero en la vida más tangible offline de aquí de Gijón, que llevamos apenas 4 años, sí te reconozco que cuesta encontrar, que aparezcan, vaya, personas con las que tener esa conexión más profunda, que tengan inquietudes un poco más allá, como dices tú, ¿no? Del fútbol o de con quién se ha casado la última famosa de turno y estas cosas. Pero bueno, siempre hay, si haces hueco, como dices tú, pueden llegar. Vamos a seguir avanzando, Laura, si te parece, porque vamos hablando, vamos soltando, bueno, vas tú soltando pinceladas un poco muy interesantes que tienen todo que ver con lo que tú haces y con lo que ayudas a la gente. Pero cuéntanos más en detalle exactamente qué es lo que haces, cómo lo haces y para quiénes. Mira, yo cuando empecé me costó mucho saber ponerme un nombre. Entonces, yo estaba obsesionada porque, claro, me puse a estudiar. Primero estudié todas las cosas de desarrollo personal por mi cuenta. Primero eran para mí, luego me di cuenta que tenía un don. Me costó mucho decir en voz alta, tengo un don, pero tengo un don para ayudar a los demás. Y me obsesioné un poco con el marketing digital, con la marca personal y con tener un nombre, ¿no? Entonces acabé sacando el nombre de la desbloqueadora. Pero en realidad yo lo que querría, o sea, lo que yo hago en realidad es ser el retrovisor de tu coche. ¿Qué quiero decir con eso? Tú imagínate que tú tienes un Ferrari, ¿vale? Y lo pones en una pista, en un circuito cerrado. Si ese Ferrari está en un circuito cerrado solo dando vueltas, no necesitas los retrovisores, ¿a qué no? ¿No? Vale, tú coges el Ferrari, mételo en una hora punta a Madrid a las 9 de la mañana, con los riders, las mamis con los cochecitos, los autobuses, los taxis, ¿vale? Y no le pongas retrovisores a ese Ferrari. ¿Qué va a pasar? Hostia asegurada. Y te va a y vas a llegar en tensión a donde vayas, porque vas a ir, ¿no? Pues yo sería como tu retrovisor, porque te ayudo a ver lo que tú no estás viendo para poder avanzar. Entonces, todo el mundo que hacéis lo que haces tú, ¿no? La gente que ayudáis a los emprendedores, Arturo, lo que hacía antes, lo que haces tú, lo que hace Irra, lo que, ¿no? Ayudáis a la gente a ir hacia adelante, a llevar el Ferrari. Oye, tienes un Ferrari, condúcelo así, ¿no? Yo te pongo el retrovisor porque si no lo tienes te vas a ir pegando hostias. Ujú. Y al final, ¿qué harás? Dejarás el Ferrari en casa aparcado y te irás andando porque te estresará mogollón sacarlo de casa. Entonces necesitas esos retrovisores porque hay ángulos muertos, hay cosas que no estás viendo. Y eso es lo que yo te ayudo a sacar. Eso que tú no estás viendo, eso que tú no puedes ver, que si yo te doy un retrovisor y tú lo pones, ya no me vas a necesitar a mí, que esa es la gracia. La gracia no es que me necesites a mí siempre. Es que tú aprendas a colocarte los retrovisores, a mirar lo que tienes que mirar y a ver lo que tienes que ver para llevar ese Ferrari súper bien llevado. Mm. Yo leyendo tu web, em, como que me transmitía mucho, hablando del para quién es esto, ¿no? Esa frase o esa forma de decirlo de sientes que tienes todo,
que más o menos todo en tu vida va bien, pero hay una incomodidad ahí latente, inconsciente, que no esto. Y yo te quería preguntar, porque entiendo que, claro, no necesariamente, ¿no? Esto le pasa a todo el mundo, no al que le va especialmente bien o lo tiene casi todo o tiene un negocio, pues que estás bien y tienes tu pareja y tienes tus niños y tienes todo, pero tú estás ahí como, "Uy, con la crisis de los 40". Quiere decir, una persona que no le vaya, digamos, bien en todo lo demás, también tiene esta sensación muchas veces, ¿no? O sea, porque tiene esos bloqueos y tiene esas mierdas, ¿no? Pero tú trabajas especialmente con ese otro tipo de perfil, con ambos. Mira, ¿sabes qué me pasa? Que me han machacado mucho que elija, que tengo que elegir un perfil. Y que elija un perfil y que elija un perfil. Siempre me he sentido incómoda con eso, Omar. Mm, Porque en realidad yo siento que puedo ayudar a todo el mundo. mm, Pero no todo el mundo está en el momento que quiera que yo le ayude. Entonces, ayudo a empresarios, ayudo a emprendedores, ayudo a amas de casa, ayudo, al final, ¿a quién ayudo? A quien está en esa situación de, no sé qué me mm, pasa, no tiene sentido. mm, Yo estoy haciendo lo que toca, lo que se supone, y no. Y hay mm, gente que es muy tangible porque no tiene resultados directamente, no gana dinero, no promociona, el equipo no le tira, la empresa está todo el día. Y hay gente que no es tan evidente, que siempre es lo que dices tú, que lo tienen todo más o menos, pero tienen un run run. Esas son las personas a las que yo ayudo. Y la diferencia no está en lo que haces ni en quién eres, sino en qué punto de tu evolución estás. mm. En qué momento estás tú y si estás dispuesto a hacer caso a esa incomodidad o no. Porque hay mucha gente que la Entiendo. tiene y prefiere, como te decía antes, prefiere ser la versión que le sigue gustando el fútbol porque es más cómoda, porque es más fácil. Prefiere no mirar ahí. De hecho, hay mucha gente que le da miedo trabajar conmigo. Porque además, no sé, se creen que, yo qué sé, que les voy a hacerse tirar de un precipicio o que les voy a dinamitar la vida. Hay gente que me dice, no, es que si voy contigo me voy a divorciar. ¿Por qué? ¿Sabes? O cerraré la empresa o me pasará como Arturo, ¿no? Me iré y lo dejaré todo. Es que Arturo no me vino a buscar para que yo le dijera haz eso, es que Arturo me vino a buscar porque estaba en un punto que ya no podía más. Yo simplemente le ayudé a poner como eso, como orden y a mirar por el retrovisor y a darse cuenta de que donde estaba no era donde quería estar. Pero yo no te hago nada. Yo no es que yo te... Oye, no, deja tu trabajo. Yo no te voy a decir nunca lo que tienes que hacer. Yo simplemente se me da muy bien ayudarte a ordenarte y ayudarte a entenderte y ayudar a ver tus partes que no ves. Y luego con eso ya haremos lo que tengas que hacer tú. Mm, No todo el mundo va a hacer lo mismo. mm. Entiendo. No, me ha hecho gracia porque efectivamente lo de eh, cuando vas contigo, con una persona como que, joder, el propósito es hacer un cambio profundo en tu vida porque te das cuenta de unas creencias ahí que tienes arraigadas, darle la vuelta al calcetín y tomar decisiones importantes, claro, da miedo. Da miedo porque dices, es lo que quiero, pero hostias, qué miedo me da. Pero a la vez me da miedo porque es lo que quiero, así que lo entiendo. De nuevo, volviendo a la forma de contarlo en tu web, había una cosa que me gustaba mucho cuando esta especie de bloqueo, un tema interno que tú tienes, hacía esta especie de símil o de storytelling con estar en el mar y que de repente empiezas a sentir que algo te agarra del tobillo y al principio solo es una molestia, pero luego te das cuenta de, hostias, que está subiendo la marea y esto no me deja avanzar y esto no, esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, te decía antes, ¿no? Lo de como la mini sesión. No es tanto como hacer una sesión, pero, joder, sí me gustaría saber, a ver cómo lo digo, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas? Cuando tú empiezas a trabajar con alguien, para empezar a rascar y encontrar eso, ¿cuáles son esas preguntas, digamos, clave y por las que empezáis para que esa persona empiece a rascar y a responder con honestidad y a ir encaminándose a encontrarlo? Vale, aquí te voy a hablar de dos cosas. La teoría es como muy clara. Siempre son preguntas donde vas subiendo de la intensidad. Pero a mí me pasa una cosa, que es mi don. Y yo me salto el guión la mayoría de veces, Omar. ¿Por qué? Porque mi don tiene que ver con mi intuición. Entonces, cuando yo estoy en una sesión y me conecto contigo, de repente sé lo que te tengo que preguntar. Coño. Sé lo que te tengo. Soy una empollona, ¿eh? Soy Hermione Granger. O sea, yo me sé todos los manuales, me sé todas las técnicas, ¿vale? Las he puesto en práctica, las he practicado, pero ya me he permitido a estas alturas salirme del guión porque de repente me llega que te tengo que preguntar no sé qué.
Entonces, siempre son preguntas eh, que en realidad te podrías hacer tú, pero tú no te haces. mm, O sea, piensa que trabajar conmigo no es una cosa que de repente yo te vaya a descubrir el último secreto de el Egipto y no sé qué. No, te voy a llevar a preguntarte cosas y cuando yo te las pregunte vas a decir, pues esto es obvio, si esto es lógico. De repente te vas a sentir como, esto ya lo sabía. Pero cuando yo te ayudo a ponerlas en voz alta, conecto, lo que haces es conectar neuronas que no estaban conectadas. mm, Entonces eso te da esa claridad que te faltaba. En realidad no, esto no va tanto de voy a cambiar toda mi vida de arriba abajo y le voy a dar la vuelta y le voy a romper la baraja. Es que no va de esto. Mucha gente no rompe la baraja. Simplemente es lo que ya estás haciendo bien, nos lo vamos a quedar, lo que te está lastrando lo vamos a quitar para que vayas más rápido. Y en realidad, desde fuera, casi ni se va a ver que has cambiado, pero tú vas a notar que el impulso es otro. Muchas veces no se trata de que no estés haciendo las cosas bien, se trata de que estás haciendo muchas mal, que podrías no hacer y no pasaría nada. Yo te puedo ayudar a quitarlas. mm. Pero mucha gente hace lo que le dicen que haga. ¿Y sabes qué pasa? Que tenemos un conflicto con copiar. En realidad, si una cosa funciona, deberíamos copiarla tal cual. Pero el conflicto con copiar es primero que nos han dicho que copiar está mal. Y segundo, que entra nuestro ego. Entonces copiamos, pero no del todo. Pero aquí le voy a meter mi pincelada y aquí le voy a meter mi tal y Mm. aquí mi cual. Entonces, o tienes un don que te permite hacer eso y elevarlo, o lo que haces es una chapuza. Entonces, cuando no estás en tu zona de genio, copia bien. Y si no, vete a tu zona de genio y hazlo a tu manera. Totalmente. Quería matizarte lo que decías justo antes de esto. Estaba también eso de que has dicho que muchas veces son preguntas que tú ya sabes, pero que no vemos. Muchas veces no es que no las veamos, creo que es que las vemos, pero cuando en nuestra soledad y nuestros pensamientos las vemos, aun a sabiendas de que profundamente decimos es esto y es por aquí, no, las vemos, pero quitamos la vista. Es decir, nos autoconvencemos de decir, sí es esto, pero en realidad no, voy a seguir buscando porque será otra cosa, esto seguro que no. Pero sabes que sí, pero no, no, no. Es como ir y venir, es como, lo miro, no me gusta, voy para allá. Y creo que estar con alguien que se dedica a ello, profesional de esto y tal, es como de, míralo, y cuando vas a quitar, no, no, que sigas mirando ahí. Es como forzarte a decir, Yo lo es, que te es ayudo es a que no esto. te, eso, a que no te despistes, a Que, que de- digas, que- que deja de no querer mirarlo, de convencerte que no es otra cosa, que es esto. Y voy a estar agarrándote la cabeza, como a los caballos que les ponen a estas, "Mm, hasta que abras bien los ojos y dejes fluir todas las respuestas y todo lo que te tengas que decir a ti mismo al respecto y todo lo que tengas que cavilar y reconocer y asumir y lo que tengas que hacer. No dejar de, bueno, hostia, lo miro y, y no y dejar que luego te ya. despistes, sí. Mm, Y además, también te digo que una de las cosas que tendrías que buscar siempre que busques a alguien que te ayude en este sentido es que te ayude a construir un lugar seguro, que no haya juicio, que te dé espacio, que no te meta prisa, que respete tu tiempo, ¿sabes? mm, Porque esto no, te vas a dar cuenta de las cosas en un segundo. En cuanto yo te haga mirarlo y tú te dejes mirarlo, te des permiso, lo verás en un segundo. Pero eso no quiere decir que lo vayas a transformar en un segundo. Vas a necesitar no, un claro. tiempo. Entonces, tienes que estar con alguien al lado que te permita tener esos tiempos también. Y yo siempre lo digo, hay personas que quieren correr mucho. Entonces, ten cuidado con eso, porque esto no va de velocidad. Ya. Y tiene mucho que ver, que digas tú, el punto en el que esté la persona. El punto de su proceso y el que de verdad sea el momento, vamos, no el momento, es decir, la predisposición real para decir, "Venga, vamos a trabajar con ello, vamos a tomarlo en serio y no va a ser otro intento más de, como cuando me cojo y me leo un libro porque en la portada pone que no sé qué, cuando me lo lea entonces ya he solucionado lo que quería de mi vida. ¿Sabes qué pasa? Que Vale. acumulamos, Omar, acumulamos mucha teoría. Mm, Hoy en día, a golpe de chat GPT, lo tienes todo. Pero es que esto no va de saber, esto va de ir un paso más a saber. mm. Totalmente, totalmente. Voy a ir en la... A ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien de tiempo.
con la parte un poquito más final de la entrevista. Y Jackie sabía, me había puesto esta siguiente pregunta porque sabía que, a ver cómo lo me espera Jackie, ¿por qué nos cuesta tanto comprender y aceptar que la solución solo está dentro de nosotros? Quiero decir, lo que veíamos de la mirada y la no mirada, no es que no sepamos que la solución está dentro de nosotros, incluso que ya la sabemos, es por qué nos cuesta tanto llevar a la práctica esa búsqueda interna, ¿no? Y ese mantenerle la mirada a eso que encontramos y caemos una y otra vez en la búsqueda externa, en volver otra vez a huidas hacia adelante con el trabajo o la pareja o con mil cosas y siempre, es decir, lo que sea menos esto. ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo aquí pediría mucha compasión. Nos cuesta tanto porque estamos programados así, socialmente, culturalmente y además antropológicamente llevamos genes de esto también, ¿no? Llevamos vivencias antiguas que las llevas contigo. Y también porque vivimos en una sociedad muy rápida. Entonces, piensa que el sistema educativo, voy a intentar decirlo sin que se ofenda a nadie, ¿vale? Y si se ofenden, pues muy bien también. Piensa que el sistema educativo educa minions, pero hay mucha gente que quiere ser Gru. Los minions son más. Y además, los minions se lo pasan muy bien. Fíjate, los minions están muy contentos. Se ríen de todo, están todo el día haciendo tonterías, son los divertidos. Pero si tú quieres ser Gru, no puedes ser un minion. Y para ser Gru, tienes que preguntarte otras cosas. Pero la sociedad te va a llevar a que seas un minion. No te líes. Mira Netflix. Vete de copas. Desconéctate de ti. Entonces, no es solo culpa tuya, es que te van a estar presionando para que no mires hacia otro lado. Porque interesa que haya muchos minions. Porque si no hubiera, hay muchas cosas que no funcionarían, ¿no? Entonces, cuando tú decides que ya no más, te van a poner muchas trabas. Entonces, el camino más fácil va a seguir siendo el que te han educado. Obedece, haz caso, sé el rebaño, haz lo que hace todo el mundo. Entonces, hay que ser valiente. Pero eso yo no le llamo clientes, a mis clientes les llamo valientes. Entonces hay gente que se cree que no es valiente. Todos somos valientes, pero hay que ponértelo en práctica, ¿no? Entonces, también estamos en un mundo donde se ha ninguneado mucho la espiritualidad o donde se ha ridiculizado mucho o donde la gente espiritual parece que tenga que ir vestida con túnicas blancas por la calle y hacer tonterías. La espiritualidad es una cosa mucho más básica. Tú tienes muchos invitados del podcast que han pasado por aquí que son espirituales. Nunca lo van a decir así. Ni siquiera se lo sienten. Pero una persona que se pasa 2 horas paseando en la calle sin móvil, en la naturaleza, dándole el sol y conectando consigo, eso es una meditación activa. Y esa persona no se va a considerar espiritual. Pero esa persona está haciendo algo que los demás no están dispuestos a hacer, que es estar en silencio consigo mismos. Ujú. Entonces, nos va a costar mientras no pongamos esa mirada de que no eres un cuerpo, no eres unas emociones, no eres una cabeza inteligente y no eres una espiritualidad, lo eres todo. Entonces, cuando integres eso, te va a ser más fácil. Mm. Pero tu entorno no lo va a probar, ya te lo digo, no vas a pasar el check y te Mm. van a mirar raro y tú te vas a sentir raro. Entonces, la vida de tus sueños está después de ese sentirse raro. No puedes evitar ese sentirte raro. Yo siempre digo que hay que escoger dolor, dolor de crecimiento o dolor de arrepentimiento. El dolor de crecimiento tiene eso, tiene esa incomodidad por en medio, tiene ese no entiendo, tiene ir a mirar otras cosas, ir a levantar la piedra para ver qué hay debajo, mirar las sombras, ¿no? Esas cosas que incomodan mucho. El dolor de arrepentimiento es que no hago nada de todo eso, como lo que me da la gana, duermo como el culo, estoy todo el día en la pantalla, no me conecto, veo series sin parar, ¿eh? Y llegará un día de mi vida donde miraré atrás y diré, ¿qué he hecho con mi vida? Y ese es un dolor de arrepentimiento. Entonces, hay un momento de tu vida que hay que elegir dolor. Voy a seguir como estoy, ¿vale? Está bien, nadie juzga. Tú haz lo que quieras, pero que sepas que llegará un punto que te arrepentirás. Y si no, es incómodo ahora. Es como lo de, muchos médicos lo dicen, ¿no? Comer sano es difícil, estar enfermo es difícil. Hacer deporte es difícil, estar en una cama de hospital o en una silla de ruedas o tal, es difícil. O que te duela todo el cuerpo todos los días, todo el rato. O tener un infarto, ¿no? Eso Sí, es sí. difícil. Escoge tu difícil.
No, sí, sí, se entiende perfecto y además me gusta mucho esa explicación. Es decir, dolor de incomodidad, dolor de arrepentimiento. Se entiende el punto. Y además has dicho otra cosa que me ha gustado mucho antes, lo de los no son clientes, son valientes, ¿no? La valentía, porque, bueno, esta pregunta habla un poco lo de por qué nos cuesta tanto, ¿no? Yo creo que es que, claro, es doble la losa o la mochila que cargamos. Es porque por un lado no es solo ese miedo a la soledad de si me atrevo a rebuscar, ser yo, no sé qué, si los demás, lo que decíamos desde el principio de la entrevista, ¿no? Me apartan y tal, tú tienes miedo a las consecuencias, al cambio que va a haber en tu vida y a quedarte solo. Pero es que además, mientras no lo haces, o por lo menos te lo piensas, hay una segunda piedra que es la culpabilidad por la cobardía. Porque sabes que te gustaría ser valiente, como no lo haces, ergo eres cobarde y te fustigas con un doble látigo de decir, encima de tener este miedo, soy un mierdas porque soy un cobarde que no me arrepiento. Y es como ese bucle de que bien todo. Entonces, ese bucle solo se rompe cuando dices, ya está, ya está, ya está, voy. ¿Me va a doler? Sí. Es que pero voy, ya está. Lo que pasa que qué triste es, Laura, ¿verdad? Ese punto, el de decir, ese voy, ese ya está, y decir qué triste, que qué putada, que seguramente en la mayoría de veces solo pasa cuando has tocado un fondo muy fondo, cuando ese ya no puedo más, verdaderamente es un ya no puedo más. Porque lo que pasa en la mayoría de veces es que estás incómodo, estás mal, quieres tal, pero sí puedes más, porque si no pudieras hacías ese cambio. Entonces es como un... Claro, yo siempre digo que me encantaría que mi experiencia de casi morirme le sirviera al resto para no llegar donde llegué yo, pero no sirve, Ya. no sirve. Entonces, no todo el mundo le va a pasar lo que me pasó a mí, ¿eh? Mm, Pero sí que es verdad que si tú dejas de mirar lo que tienes que mirar, te va a venir la incomodidad, el ding, 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 lo sí, que dices tú, y te vas a estar sintiendo mal todo el rato. Dicen que el ser humano solo se mueve por evitar el dolor, más que por conseguir, o sea, nos movemos por evitar dolor y conseguir placer, pero es mucho más fuerte el evitar el dolor que el conseguir el placer. sí, sí, sí. En fin, ojalá fuera más fácil. Bueno, dos preguntitas más. La penúltima y luego la última, que es con la que hago siempre, cierro todas las entrevistas. La penúltima sería, hablando ahora, dejando un poco lo que es la actividad como tal, y yendo un poco más a, en fin, tu vida post multinacional y todo esto y tu camino de emprendimiento. ¿Cuál ha sido el momento más gratificante en tu trayectoria como emprendedor hasta ahora? Cuando me subo a un escenario más, cuando me dan un micro en un escenario y tengo una audiencia, ahí es donde de repente siento que estoy haciendo lo que he venido a hacer. Es mi lugar, es como haber encontrado casa. Ujú. Es una sensación que nunca había tenido. O sea, es lo más gratificante del mundo, ¿no? Y cuando después de eso viene la gente y te dice, que es el feedback que me suelen dar, no sé cómo lo has hecho, pero me estabas hablando a mí, que en una audiencia de 600 personas, 400 te digan, me estabas hablando a mí, para mí eso es lo más gratificante que me ha pasado. Pues qué bonito, porque claro, no es una ocasión como que dice, mi momento más bonito de mi vida es cuando nació mi hijo. Es como, es una cosa que no es un evento puntual, es algo que puedes repetir muchas veces. Así que qué guay, qué suerte y qué bonito que eso sea. Y la última pregunta es, ¿cuál dirías que ha sido la mejor y la peor decisión que has tomado desde que comenzaste este emprendimiento, esta andadura online? La mejor es haberlo hecho, sin duda. A pesar Comenzar, de todas las dudas, atreverte. de todas las críticas, o sea, haberme atrevido. La peor, haber sido muy cabezota y haber ¿Con, sido muy con ingenua. qué? ¿Cabezota con qué? Fui cabezota e ingenua a la vez, que es la peor combinación que se puede tener, ¿vale? Porque no fui capaz de entender lo que me estaba diciendo todo el mundo de que emprender era muy complicado. Porque emprender es muy complicado porque tienes que hacer un crecimiento personal. No se trata de hacer cosas, se trata de convertirte en otra persona. Y eso es muy duro. Y yo lo subestimé porque era como, va, yo soy gerente de ventas, soy la número uno en ventas, sé de coña vender, tengo un don para ayudar a la gente, lo voy a juntar y es que lo voy a petar. Entonces ahí fui cabezota y fui ingenua. Y me metí una hostia muy gorda. Lo pasé muy mal, me volví a casi morir, porque además me presioné internamente, nadie me lo había pedido. Yo voy a ganar lo mismo que en la multinacional en un año. O sea, mm, no, ¿sabes? Y no pasa nada.
¿Y por qué te estás pidiendo a ti misma esto? Porque yo seguía con mi patrón de todo lo que hago lo hago súper bien. Y si lo hago, lo voy a hacer a lo grande, ¿no? Y seguía ahí, me presioné muchísimo. Entonces era como, no quería escuchar a la gente que me decía que no iba a ser tan fácil. Sois unos, ¿no? Qué negativos que sois. Y tampoco quería ver que esto no iba de saber vender y de saber ayudar, que es que era mucho más complejo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues si volviera a empezar, obviamente con lo que sé, lo haría diferente. Pero sí que a mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, si ahora volviera a hacerlo, haría... Es que no te engañes, ahora sabes cosas que antes no sabías y Ya. no puedes no saberlas. Mm. O sea que en tu caso, esa segunda vez que te ya dijiste, porque era como un, he venido a hacerlo en plan, "Ah, lo voy a petar porque lo sé hacer", pero te diste cuenta que desde donde lo hacías y con una especie de presión tuya propia, autoexigencia, objetivos que hay que alcanzar, no salió, como era lógico que no Era saliera, previsible, y te sentiste como, como una mierda. Entonces, sí. el cambio qué fue? ¿Como tomar conciencia de que tenías que soltar? Podríamos El decirlo cambio así. fue a entender que esto no iba de que yo soy muy buena persona que ayuda a los demás y que ahora como me, ¿no? He dejado la multinacional y ahora me dedico a ayudar a la gente, ya me tiene que ir bien. Y que esto iba de transformarme en alguien que podía sostener eh, mi transformación y la de los demás. Porque me enfadé mucho, Omar. La segunda vez que casi me muero me enfadé un huevo. Porque era como, con todo lo que yo me cuido, que he dejado de comer no sé qué, y de comer, y me hago no sé cuántos, y hago deporte, y ayudo a la gente, y ya no estoy en una multinacional, y no sé qué, con todo lo que tal, mi ego salió muy fuerte ahí. Es injusto, Una justicia divina es exigía ahí, ¿no? injusto, ¿no? Universo, me estás puteando gratis. Y tuve que hacer un proceso de bajar muy al fondo y de estar muy enfadada, muy, muy enfadada, de pasar unos meses muy chungos, hasta que de repente solté. Y dije, vale, pues no es así como yo me pensaba, pues es de otra manera. Me perdoné, que me costó mucho, me perdoné, y entonces me abrí a construir de otra manera. Y de repente, en un mes, colaboré con Luis Monge Malo y me subí a un escenario. Y me empezaron a llegar un montón de clientes, que no había pasado. Pero tuve que pasar todo ese proceso de no facturo, me enfado, me casi muero, ¿sabes? Que Mm. es- y de ese ego que te dice, pero si lo estás haciendo todo bien, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. te castigas, pues porque debes ser tonta, porque no debo saber hacer bien el email marketing, no debo, ¿no? Estoy haciendo todos los cursos de todo el mundo de marca personal y soy tonta y no lo sé aplicar bien, porque tu ego te dice que eres tonta. No, no, no. Es que tienes que hacerlo desde otro sitio. Es que yo me estoy poniendo al servicio del resto, no de mi ego. Pero estuve mucho tiempo al servicio de mi ego. Y también me condicionaba mucho que la gente me dijera, yo estaba muy condicionada por el exterior, ¿no? Y esto me sigue pasando, ¿no? Yo siempre he sido una complacedora complaciente. Dejar esa identidad me ha costado mucho. Entonces, cuando alguien del mundo, ¿no? Alguien como tú o alguien para mí referente venía y me decía, uy, no, esto no lo estás haciendo bien, o es que tienes que escoger otro nicho, o no digas estas palabras, o no te pongas tan hierbas, o no sé qué, me rayaba mogollón y tiraba 20 pasos atrás. Porque entonces dejaba de confiar en mí, dejaba de ser yo, y entonces intentaba otra vez ser esa persona que esa, ¿no? Que no sé quién me había dicho que tenía que ser. Mm. Y me volvía a Queda- traicionar. Y eso me hacía dar pasos atrás, porque claro, si te viene un referente para ti muy gordo y te dice, no, no, no digas la palabra espiritualidad. No, no, no digas esto que tu público no lo va a entender. Tú dices, se te peta la cabeza. ya. Entonces, tienes que ser alguien que sepa sostener eso. Y yo no era ese alguien todavía. Tener esa confianza en uno mismo y en sostener esa gran dificultad que es todo ese cambio, con todo lo que te van a decir por aquí no, lo que decíamos antes en la entrevista de la gente que te va a dejar de entender si tiro por aquí ahora estos cambios. Es complicado. Yo siempre le he dicho también, ¿no? Obviamente el emprendimiento es el mayor viaje de autoconocimiento que uno de los mayores que puede haber. Y estoy muy de acuerdo contigo, Laura, en que al final eh, la gente que no entienda o no quiere asumirlo y no quiere verlo es muy complicado. Es muy complicado.
Porque es que te vas a encontrar en una situación, en unas tesituras que no vas a, es que no vas a encajar. Es decir, si no te conviertes, como tú decías, en la persona que tienes que convertirte para poder llevar este carro para adelante, este carro no va a tirar, porque tú no eres esa persona que tiene la fuerza o que tiene la resiliencia o que tiene lo que tiene que tener. Pero bueno. Bueno, Laura, pues hemos llegado al final de la entrevista. Yo creo que decías antes, me subo a un escenario y la gente me dice, es que me estás hablando a mí. Yo pienso que la gente que escucha esta entrevista también va a sentirse muy identificada con todas las cosas que hemos hablado y que has tratado, porque al final son, joder, que somos todos seres humanos, que seremos cada uno nuestro padre y nuestra madre, pero en el fondo venimos todos de donde venimos de lo mismo y nuestras miserias, nuestros problemas y nuestras cosas y nuestros instintos son los que son. Y entonces te sientes identificado. Y está, en resumen, esta sensación de decir, joder, tengo una vida que más o menos tal y no sé qué, y he ido por el camino y tengo esto y tengo lo otro. No es perfecta, pero coño, es lo que se supone que tenía que tener. Pero me falta algo, hay un run run, un come come. Yo me he sentido así varias veces en mi vida. Sigo sintiéndome en parte así, lo reconozco. Y es complicado, pero bueno, en el camino estamos y en el proceso de cada uno. Así que nada más. No sé si quieres añadir algo, Laura, por Pues que despedirte o... sí, simplemente que el proceso da miedo. O sea, me gustaría remarcar esto, que el proceso da miedo y que tampoco implica que petes toda tu vida. Mucha gente no quiere hacer el proceso porque vamos al blanco y al negro, Omar. O sea, Mm. no voy a entrar porque lo voy a dinamitar todo, ¿no? Y entonces voy a perder todo lo que me gusta. Piensa que si lo haces bien el proceso, te vas a quedar con lo que te gusta y te vas a librar de lo que no te gusta. Y ese cambio de enfoque, para quien quiera hacer una transformación, que se lo queden, ¿vale? Mm. Y la otra que pediría es mucha amabilidad con uno mismo, que somos los peores jueces que tenemos, que nos tratamos muy mal, que nos hablamos muy mal, nos exigimos mucho y estaría muy guay que fuéramos conscientes de que todo es más fácil y menos, que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, que podemos estar más, que puede ser todo más ligero y más fácil si te aceptas y vas haciendo tu camino sin tanto ego activado, ¿sabes? Totalmente, 100% de acuerdo contigo, Laura. Así que yo te agradezco muchísimo este ratico que hemos estado aquí charlando. Me ha servido a mí, creo que por ende también puede servirle a otras personas. Te agradezco un montón que hayas querido participar en este podcast. Y a los demás que hayáis llegado hasta aquí, pues deciros que podéis encontrar a Laura, si todavía no la conocéis o lo que fuera, en lauragabriellop.com. Abajo tendréis el enlace y os podéis suscribir y seguirla más de cerca. También os dejaré debajo de este vídeo, lógicamente, también mi historieta, aquí, el spam de valor, la clase mía gratuita, que yo en lo mío, pues se llama Cómo tener una web que de verdad convierta visitas en suscriptores y clientes. Y emplazaros a otra entrevista más del podcast. Así que nada, lo dicho, Laura, un abrazo muy grande y muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme, un placer.